¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de estas sesiones, cápsulas informativas referentes a cómo desarrollar software de alto desempeño para aplicaciones que lo requieren. Estas aplicaciones que tienen que ver con alta tecnología, con grandes cálculos, con el uso de cantidades extraordinarias de memoria. Y para ello, en esta ocasión queremos hablar nuevamente con el ingeniero en investigación, el maestro en ciencias, Neyel Leiva Santos, del Centro de Supercomputación de Barcelona. Neyel, bienvenido nuevamente a estas cápsulas informativas. Hola a todos, muchas gracias. También me gustaría ir recordando de qué hemos estado hablando en los últimos días, en las últimas cápsulas. Hemos estado hablando de la necesidad de organizar el código y la necesidad de ir desarrollando por versiones, un desarrollo de alto desempeño. No se vaya con la idea de que podemos hacerlo en un solo tiempo, en una sola versión. Se requieren muchas versiones, se requiere de una estrategia para desarrollar software de alto desempeño. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Neyel, ¿cómo empezamos un proyecto de alto rendimiento? Primero, se tiene que tener muy en claro las especificaciones que requiere el proyecto, porque en base a ello se va a tratar de evaluar el alcance y evaluar el recurso humano con el que se encuentra para desarrollarlo y además las habilidades que se necesitan para poder desarrollarlo. No solo es decir, vamos a hacerlo, hay que analizar si nuestro equipo tiende en cuánto tiempo tendría que desarrollarlo o si se va a necesitar ayuda de algún otro equipo. Yo tengo esta idea y dime si me estoy equivocando en ello. Tener una tarea amplia, grande, de mucha repercusión que reconsidera o considera múltiples factores, es un problema muy complejo y no se pueden resolver problemas complejos en un solo paso. Tenemos que ir resolviendo pequeños problemas. El éxito aquí está en dividir el problema, el grande problema, en pequeños problemas. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, divide y vencerás es un lema muy común al momento de desarrollar e inclusive nosotros como desarrolladores es una muy mala idea decir voy a hacer esta tarea y cuando sea una mega tarea. ¿Por qué? Porque uno puede ir avanzando dentro de esa mega tarea, pero uno como desarrollador no se va a sentir productivo no sé, no nos vamos a sentir productivos porque va a pasar una semana, va a pasar 2 semanas y esa tarea no va a tener su check de que está realizada. Entonces, una técnica no solo para el equipo, sino para uno como desarrollador, es dividir esa tarea en pequeñas tareas que uno pueda resolver en un día, en 2 días, y al finalizar la semana uno va a ver cómo avanzó y va a decir, ah, sí, sí voy avanzando, pero en cambio, si uno lo ve como esa mega tarea, va a pasar una semana y yo no he avanzado, pero no, aunque no sea así. Entonces, esto también es una técnica para poder motivar al equipo para decir, vamos avanzando, se han cumplido esos objetivos, porque no es solo es de decir, ya tenemos el producto, sino que en ciertos roles necesitamos nosotros ir motivando al equipo, a nuestros compañeros y decir, vamos bien, vamos progresando. Inclusive nos permite ver dónde nos estamos deteniendo y poder evaluar por qué nos estamos deteniendo ahí. Entonces, el tener megatareas no es una buena opción en todos los sentidos, tanto como uno como líder de proyecto o como desarrollador. Hay una necesidad de tener que separarla en pequeñas tareas y para poder evaluar en diferentes puntos el desarrollo. Una pregunta.
¿Qué tan pequeña debe ser la tarea? ¿Qué tan independiente debe de ser la tarea para poderla considerar algo realizable en el corto plazo? Esto ya va a depender ya es completamente opción del desarrollador y uno que conoce sus habilidades. Por ejemplo, eh, hay infinidad de prácticas donde dicen, donde a uno se le asigna una tarea y te preguntan en cuánto tiempo la desarrolles. No va a ser, no va a ser el mismo tiempo a una persona con 5 años de experiencia a una persona que tiene 3 o 2 años de experiencia. El tiempo va a variar, pero también ahí es donde entra el apoyo del equipo. Si esta persona tiene 2 años de experiencia y no es su fuerte, entonces se le asigna a alguien que le pueda apoyar en el desarrollo para que también no otros equipos tengan que depender de él. Pero sí, esto es 100% ya de experiencia, va a depender de la experiencia de la persona, el cómo dividir una tarea. Estaba recordando aquellas ocasiones en donde necesitábamos aumentar la capacidad tecnológica del procesador y queríamos aumentar la cantidad de componentes internos que le permitieran aumentar su potencial, su capacidad. Pero ¿qué los topamos, Neyer? Que no se podía. Simplemente un procesador no puede crecer más. Tiene un límite físico y no se puede romper. Hasta la fecha creo que sigue vigente, tengo entendido que sigue vigente. La ley de Amdahl nos dice que llegarás a un límite. Puede ser que lo amplíes un poquitito, pero no vas a llegar muy lejos. Entonces se requiere el poder del equipo. Ahí es donde empieza el poder del equipo. A ver, platícanos un poco, tú eres Así es. experto en este tema. Sí, es la lección número uno de multinúcleos. Este, sí, efectivamente, hubo un momento en que los procesadores empezaban a tener grandes potencias, pero también el consumo energético era enorme, se sobrecalentaba, empezaban a surgir las laptops con estos procesadores y su batería que no duraba, su batería que se sobrecalentaba. Estoy hablando allá del año 2008 con los Pentium. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Pues entonces no pongamos un cerebro, pongamos dos cerebros. Entonces empiezan a salir los Pentium Dual Core. Entonces, ¿esto qué fue lo que realizó? Es que se mantuvo el consumo energético y empezó a subir el, 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 el rendimiento del procesador, empezaban a ser más rápidos. Entonces ahí empieza la era de los multinúcleos, donde empezaron a ver que agregar más pequeños cerebros, se mantenía el consumo energético y el rendimiento aumentaba. Entonces es ahí, es la base del nacimiento de los procesadores multinúcleo. Fíjate que no estoy seguro si esta idea, este concepto de decir me doy por vencido en el hecho de que los procesadores ya no alcanzaban más, ya no había leyes físicas que pudiéramos romper. Y hasta que se dieron por vencidos, empezó esta era, como bien la mencionas, la era de los multiprocesadores primero, que después representó un consumo energético muy importante, muy peligroso, y por el otro lado, el hecho de decir que pues tenemos la oportunidad de empezar otra forma de pensar, en depender o dividirnos y que cada quien haga una porción de esa tarea. ¿Qué recuerdas de eso? Pues el concepto nace a partir de esta ideología de divide y vencerás, donde se dieron cuenta que entre más pequeños sean los cerebros del procesador, entre más pequeños sean, pero a mayor cantidad, las tareas se van a realizar más rápidamente. Un gran ejemplo son los CUDA cores, que son procesadores muy, muy, muy básicos,
pero extremadamente veloces. Y bueno, ahorita no podemos decir que son de bajo consumo, pero sí son muy veloces. Entonces, la ideología fue entre más pequeño, pero varios haciendo la tarea, es más rápido que uno solo haciendo toda la tarea. Caramba, porque eso me interesa mucho enfatizar. ¿Te parece? Hablamos un poco más extensamente en nuestra siguiente cápsula sobre no te preocupes por no saberlo todo. No te preocupes por la capacidad que tienes en este momento para poder desarrollar algunas de las funciones básicas de cómputo de alto desempeño. Estamos hablando de desarrollar software, pero como pudiste escuchar, no siempre se requiere una gran capacidad. A veces las operaciones, a veces lo que andamos buscando es la velocidad del desarrollo. Y aquí no importa que tú sepas una cosa muy pequeña, mientras la puedas hacer rápidamente, la entiendas bien y en el equipo está el éxito de estos desarrollos. En ella, conclusiones de este tema. Que la base de todo buen desarrollo y de todo buen equipo es de que no todos deben de saber todo, sino que cada pieza en el equipo tiene sus propias habilidades muy específicas que se van a complementar con las habilidades de los demás integrantes del equipo y esto producirá un equipo fuerte. Caramba, qué emocionantes pláticas porque vamos poco a poco estableciendo la pauta de trabajo, la esencia, el camino hacia donde vayamos un cómputo, no nada más de un problema, de un proyecto. Estamos hablando de cómo desarrollar una industria del desarrollo del software de alto desempeño, incluyendo hardware, incluyendo el software. Así que poco a poco vamos a ir definiendo estas características y yo espero que al final de estas cápsulas, cuando las vean todas ellas, se den una idea clara de cómo empezar a ser productivos en este sector. Por lo pronto, les damos gracias de que se hayan conectado con nosotros, de que hayan visto este video y también le agradecemos al maestro en ciencias, Miguel Israel Leiva Santos, de el Centro de Supercomputación de Barcelona, su contribución a estas cápsulas. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula.